Hay algo que nadie te enseña cuando eres pequeño. Te enseñan a sumar, a restar, a construir. Te enseñan los nombres de los ríos y las capitales del mundo. Te enseñan a saludar, a competir, a ganar. Pero nadie se sienta frente a ti, te mira a los ojos y te dice lo que más necesitas escuchar, que algún día perderás, que esa pérdida llegará sin avisar y que de cómo la atravieses dependerá quién eres en lo más profundo. No te enseñan a perder. Y por eso, cuando la pérdida llega, y siempre llega, no sabemos qué hacer con ella. La rechazamos, la enterramos, la convertimos en rabia o en silencio. Y al intentar protegernos de la pérdida, nos perdemos a nosotros mismos. Esto no es una historia sobre resignarse. No es un llamado a la indiferencia ni al abandono. Es algo mucho más sutil, mucho más antiguo, mucho más poderoso. Es la historia de cómo el que aprende a soltar, nunca pierde su centro. Piensa en el agua. El agua no lucha contra las piedras que encuentra en su camino. No se detiene para negociar, no grita de frustración, no endurece su forma para enfrentarlas. Simplemente fluye alrededor. Y sin embargo, con el tiempo, el agua termina siendo más poderosa que la roca más antigua. No porque la venza, sino porque jamás se aferra a un solo camino. Así es la pérdida para el que sabe recibirla. Vivimos en un mundo que ha convertido la posesión en identidad. Lo que tienes define quién eres. El trabajo que tienes, la persona que amas, el título que cargas, la imagen que proyectas. Y entonces, cuando una de esas cosas desaparece, cuando el trabajo se va, cuando el amor termina, cuando la imagen se rompe, sientes que no solo perdiste algo. Sientes que perdiste una parte de ti. Y ahí está el error más viejo de la humanidad. El río no llora cuando el agua que lo compone se convierte en vapor y sube hacia el cielo. No grita que le están robando algo. Porque el río entiende, en su silencio profundo, que él no es el agua. Él es el cauce. El espacio por donde la vida fluye, cambia y continúa. Tú no eres lo que tienes. No eres el amor que perdiste. No eres el puesto que te quitaron. No eres la versión de ti que otros recordaban. Eres el cauce. Eres el espacio interior que permanece cuando todo lo exterior ha cambiado. Los maestros del Tao lo sabían. Lao se escribió que el vacío es lo que hace útil a una vasija. No el barro, no la forma, no el color. El vacío interior. Y así somos nosotros. No es lo que acumulamos lo que nos da profundidad. Es la capacidad de vaciarnos, de soltar, de permanecer enteros incluso cuando ya no tenemos lo que creíamos necesitar. Pero vaciarse duele. Y ese dolor merece ser nombrado. La pérdida duele porque amamos. Y el amor es la fuerza más honesta que existe en la naturaleza humana. No hay nada malo en haber amado, tanto que la ausencia duele como un incendio. La pregunta no es si duele. La pregunta es qué haces con ese dolor. Si lo conviertes en una prisión, o si lo conviertes en un maestro. Porque hay dos formas de atravesar una pérdida. La primera es aferrarse. Resistir. Buscar culpables. Reconstruir mentalmente lo que fue, vivir en el pasado, rechazar el presente porque no se parece a lo que esperabas. Esta forma protege el ego. Le da al ego algo a lo que agarrarse, la narrativa de la injusticia, la historia del que fue traicionado, del que merecía más. Y el ego, aliviado, se instala en esa historia como si fuera un hogar. Pero ese hogar es una jaula. La segunda forma es mucho más valiente, y mucho más silenciosa. Es mirar la pérdida de frente, sin adornarla ni dramatizarla. Dejar que el dolor exista sin convertirlo en identidad. Respirar en el vacío que dejó lo que ya no está. Y en ese vacío, que tan aterrador parece al principio, descubrir que sigues ahí. Que tu centro no se fue con lo que perdiste. Que hay algo en ti que ninguna pérdida puede tocar. Eso es lo que los maestros llamaban el I. No la energía del músculo ni del nervio. Sino esa corriente invisible que fluye debajo de todas las emociones, debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Cuando el mundo exterior se agita como el mar en tormenta, el I es el fondo del océano, inmóvil, oscuro, sosteniendo todo sin moverse. Y la pérdida, bien atravesada, no destruye ese fondo. Lo revela. Hubo una vez, en las montañas del norte, un maestro tallador de madera llamado Chen. Chen era conocido en toda la región no solo por la belleza de sus tallas, sino por la paz que emanaba de su rostro. Incluso cuando trabajaba, incluso cuando sus manos sangraban por el filo de los instrumentos, su expresión era la de alguien que escucha una música que nadie más puede oír. Un joven llamado Wei,
que había perdido su negocio, su casa y a la mujer que amaba en el mismo año, llegó hasta el taller de Chen después de muchos días de camino. Llegó con los pies llenos de ampollas y el corazón lleno de preguntas que no sabía cómo formular. El maestro lo vio llegar y no dijo nada. Le señaló un taburete cerca del fuego y le puso en las manos un cuenco de té caliente. Wei bebió en silencio. Y después, incapaz de contenerse más, habló. Maestro, lo perdí todo. Todo lo que construí, todo lo que amé. Soy como un árbol al que le arrancaron las raíces. No sé cómo seguir de pie. Chen lo miró durante un largo momento. Luego se levantó, fue hasta el rincón de su taller y trajo un trozo de madera sin tallar. Una rama gruesa, nudosa, oscura por la lluvia y los años. La puso en las manos de Wei. ¿Qué ves?, preguntó. Wei miró la madera. Un trozo de árbol muerto. Chen sonrió apenas. Yo veo un pájaro, dijo. Veo un pájaro que aún no ha sido liberado. Wei no entendió. Pero el maestro no explicó. Tomó la madera y comenzó a tallar frente al joven, con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Cada vez que mi cincel toca la madera, dijo Chen mientras tallaba, estoy quitando algo. ¿Lo ves? Quito madera para encontrar al pájaro. No añado nada. Solo quito. Los trozos de madera caían al suelo como pérdidas pequeñas. Así es la vida de un hombre, continuó el maestro. Creemos que vivir es acumular. Que el peso de lo que tenemos nos da forma. Pero la forma verdadera está dentro. Y para encontrarla, la vida debe quitar. Debe tallar. Wei miraba los trozos en el suelo. Pensó en su negocio. En su casa. En ella. ¿Pero por qué duele tanto?, preguntó en voz baja. Chen dejó el cincel un momento. Porque la madera también opone resistencia, respondió. Cada nudo, cada veta dura, cada fibra que no quiere ceder. El árbol también duele cuando lo tallan. Pero si la madera pudiera entender lo que está pasando, no opondría resistencia. Abriría sus vetas y dejaría al pájaro salir. Wei no dijo nada. Miró el fuego durante mucho tiempo. Al cabo de 3 días, el maestro terminó la talla. Era, en efecto, un pájaro. Un pájaro con las alas abiertas, en el preciso momento del despegue. No había en el ornamento ni exageración. Solo la esencia del vuelo, capturada en madera. Chen lo puso en las manos de Wei. Guárdalo, dijo. Y cada vez que sientas que una pérdida te destruye, recuerda que la vida no te está quitando. Te está tallando. Y lo que queda después del cincel eres tú. El tú que siempre estuvo ahí, esperando ser revelado. Wei se marchó al día siguiente con el pájaro en la mano y el pecho un poco más liviano. No porque hubiera recuperado lo que perdió, sino porque, por primera vez, había entendido que no eran sus pérdidas. Era el espacio que quedaba después de ellas. Años más tarde, Wei se convirtió él mismo en maestro. Y cuando sus discípulos le preguntaban cómo había aprendido a vivir con tanta paz, él siempre respondía lo mismo. Aprendí a dejar que la vida me tallara, sin resistirme al cincel. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Esta es la primera línea del Tao Te Ching, el libro más leído y menos comprendido de la historia. Y sin embargo, en esa contradicción aparente late una verdad profunda. La realidad más importante no puede atraparse con palabras. Solo puede vivirse. Solo puede sentirse en la quietud del que ha soltado lo suficiente para escuchar el silencio debajo del ruido. El Tao, en su esencia, es el flujo de todo lo que es. No es un Dios que juzga ni una fuerza que castiga. Es el orden natural de la existencia. El camino por el que las estaciones se suceden, por el que la semilla muere para convertirse en árbol, por el que la noche no lucha contra la llegada del amanecer. Y dentro de ese Tao, hay un principio que pocos se atreven a abrazar del todo, el Wu Wei. El Wu Wei no significa no hacer nada. Significa no hacer nada en contra del flujo. Significa no resistir lo que ya es. Significa actuar desde la alineación y no desde el miedo, desde la claridad y no desde el ego herido. Cuando pierdes algo y te aferras a esa pérdida con rabia, con negación, con la necesidad compulsiva de recuperar lo que fue, estás practicando lo contrario del Wu Wei. Estás nadando contra la corriente. Y la corriente, siempre, tarde o temprano, te agota. El Wu Wei te dice, observa la pérdida. Siente su peso. Reconoce lo que significó. Y luego, con toda la valentía que tienes en el cuerpo, ábrele paso. No porque no importara, sino porque ya fue. Y lo que ya fue pertenece al río que pasó, no al río que eres ahora.
Lao Tse también habló del agua, una y otra vez, porque el agua era para él la metáfora perfecta de la sabiduría. El agua no se aferra. El agua no guarda rencor. El agua no se vuelve rígida cuando el frío la amenaza, o si se vuelve rígida, se convierte en hielo y espera, sin impaciencia, a que el calor la libere de nuevo. Y hay algo más en la tradición oriental que pocos sistemas de pensamiento occidentales han comprendido con la misma profundidad, la idea de que perder no es fracasar. En la filosofía del Tao, la pérdida es parte del ciclo. El invierno no es el fracaso del otoño. La oscuridad no es el fracaso de la luz. Son fases del mismo movimiento perpetuo. Y el ser humano que entiende esto no vive con menos dolor, pero vive con más anchura. Porque su identidad no depende de que las cosas permanezcan. Su identidad es el testigo que permanece mientras todo cambia. El I, esa energía vital que fluye a través de todo ser vivo, se estanca cuando el ego la retiene. Se estanca en el resentimiento, en la negación, en la rigidez del que no puede soltar. Y cuando el I se estanca, la vida entera se vuelve pesada. El cuerpo lo siente, la mente lo siente, las relaciones lo sienten. Pero cuando el dolor de la pérdida se atraviesa con honestidad y se suelta con conciencia, el I vuelve a fluir. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no ocupa el centro. Ya no bloquea el canal. La sabiduría oriental no promete una vida sin pérdidas. Promete algo mucho más valioso, un ser que no se destruye con ellas. Vivimos en una época extraña. Tenemos más acceso a la información que cualquier generación anterior, y sin embargo somos más frágiles ante la pérdida. Porque hemos construido identidades que dependen de la aprobación constante, del éxito visible, de la permanencia de lo que amamos. Y cuando algo se mueve, cuando el trabajo cambia, cuando el amor termina, cuando la salud falla, cuando un amigo se aleja, no tenemos herramientas para atravesarlo sin quebrarnos. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la vida real? ¿Cómo se convierte una enseñanza de montaña en algo que puedas usar un martes por la mañana, cuando el mundo parece desmoronarse? La primera cosa que el maestro Chen enseñaría hoy no es una técnica. Es una pausa. Cuando la pérdida llega, cuando el mensaje que no querías leer aparece en tu pantalla, cuando la conversación termina de una forma que no esperabas, cuando el proyecto en el que creías se derrumba, antes de reaccionar, antes de hablar, antes de publicar, antes de llamar a alguien para descargar el peso, detente. Respira. No para reprimir el dolor, sino para no confundirte tú con él. Esa pausa, aunque dure solo un minuto, es la diferencia entre reaccionar desde el ego herido y responder desde el centro. Es el primer acto de Wu Wei en la vida cotidiana. La segunda cosa es dejar de convertir las pérdidas en narrativas permanentes. El ser humano moderno es un contador de historias compulsivo. Y cuando pierde algo, construye una historia alrededor de esa pérdida que a veces dura años. Soy el que fue abandonado. Soy el que fracasó. Soy el que siempre termina solo. Estas historias se vuelven identidad. Y la identidad basada en la pérdida es el ego más pesado que existe, porque el ego necesita de esa historia para sobrevivir. La alimenta, la repite, la defiende. La pregunta que el Tao te haría no es, ¿qué perdiste? La pregunta es, ¿quién eres más allá de eso que perdiste? En las relaciones, esta enseñanza transforma todo. Cuando amamos con apego, amamos desde el miedo. Miedo a perder a la persona, miedo a no ser suficientes, miedo a que el amor no dure. Y ese miedo, aunque lo disfracemos de amor, termina por asfixiar lo que intentaba proteger. El amor que fluye desde el centro, desde ese lugar que no depende del otro para existir, es un amor más limpio, más libre, más real. No ama menos. Ama diferente. Ama sin atrapar. En el trabajo y los proyectos, la enseñanza es igualmente poderosa. El profesional que ha aprendido a perder sin perderse no teme al fracaso de la misma forma. No porque no le importe, sino porque sabe que su valor no vive en el resultado. Vive en la calidad de su presencia, en la honestidad de su esfuerzo, en la integridad con la que eligió actuar. Y cuando algo no funciona, no se derrumba. Aprende. Ajusta. Sigue. En los conflictos, esta sabiduría es un escudo invisible. La persona que no necesita ganar cada discusión para sentirse entera tiene una ventaja enorme. Puede escuchar. Puede ceder terreno sin perder terreno. Puede decir me equivoqué sin que el mundo se acabe. Puede perder una batalla y seguir en pie porque su identidad no estaba apostada en ese resultado. Y en el duelo, ese territorio oscuro que todos atravesamos alguna vez, la enseñanza del Tao no dice que no llores. Dice que llores con todo el cuerpo, que dejes que el río corra,
que no construyas represas de piedra para contenerlo. Porque las represas eventualmente ceden. Y cuando ceden, el agua destruye todo a su paso. Pero el río que fluye, por muy furioso que esté, eventualmente encuentra su cauce. Hay algo que la sabiduría oriental repite, en distintas formas, a través de siglos y culturas: la oscuridad no es el enemigo de la luz. Es su compañera necesaria. Y las pérdidas no son la interrupción de tu vida. Son parte de la trama más importante de tu vida. La pregunta no es cuánto puedes conservar. La pregunta es cuánto puedes atravesar sin dejar de ser tú. Recuerda al maestro Chen. Recuerda los trozos de madera cayendo al suelo mientras el cincel hacía su trabajo. Recuerda que nadie le preguntó a esa madera si estaba lista para ser tallada. La vida tampoco te pregunta. Pero hay algo que sí puedes elegir. Puedes elegir si la pérdida te convierte en alguien más rígido o en alguien más profundo. Puedes elegir si el dolor te cierra o si, paradójicamente, te abre. Puedes elegir si el vacío que dejó lo que ya no está lo llenas de amargura, o si lo dejas respirar hasta que se convierta en espacio, ese espacio silencioso desde el que la vida más auténtica comienza. El río no llora el agua que entregó al mar, porque sabe que él es el cauce, no el agua. El árbol no muere cuando pierde sus hojas en el otoño, porque sabe que él es la raíz, no el follaje. Y tú no te pierdes cuando pierdes lo que amabas, porque tú eres el testigo que permanece, el centro que no se mueve, el silencio debajo de todo el ruido. Aprende a perder lo que la vida toma, pero nunca pierdas al que queda después, porque ese que queda, tallado por el cincel de cada pérdida, eso que emerge en el silencio cuando el ego finalmente descansa, ese es el único tú que siempre fue real. Cuando el agua pierde su forma al caer, no muere. Se convierte en lluvia, en río, en mar. Así tú, cada pérdida no te borra, te transforma. Y lo que no puede perderse, eso es lo que verdaderamente eres.